Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Con el estreno del capítulo 8 de The Acolyte se ha terminado esta serie ambientada en el periodo de la Alta República. Y en este video, como todos los miércoles suelo hacerlo, quiero compartir con ustedes algunas cosas extras que el capítulo me ha dejado en líneas generales, más allá de la reseña que ya está subida al canal, y que han significado algunas de las situaciones que nos han mostrado. ¿Alcanza para salvar la serie? Hemos tenido un capítulo que ha mejorado un poco lo que habíamos visto la semana pasada, que había rozado lo vergonzoso. Las apariciones en este episodio, ¿qué significan? Los cameos. ¿Qué pasa con los personajes? ¿Qué es lo que se ha plantado pensando en una hipotética segunda temporada que no está confirmada y que no es oficial, pero está claro que la serie ha terminado para poder seguir contando una historia? ¿Y cómo se han cerrado los arcos que se fueron presentando a través de estos 8 episodios de este producto? Sí me gustaría que primero dejen su like en el video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y como les digo siempre, si todavía no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, la verdad es que la serie en general, esto no es algo nuevo, ha generado amores y odios, más odios que amores. Yo sigo sosteniendo que es el producto más flojo o el peor producto live action que se ha hecho de Star Wars, y que se ha hecho de Star Wars bajo el ala Disney, porque a ver, las series existen desde que Disney compró la franquicia. Ha tenido muchísimos problemas narrativos, ha tenido muchísimos problemas de construcción de personajes y muchísimos problemas de interpretación de personajes. Creo que son patas que han hecho un combo casi mortal en eh, para esta serie. Creo que ha habido problemas en la dirección, problemas en el guión, ha tenido muchos inconvenientes en intentar contarnos algo coherente. Creo que ha habido una idea en un principio interesante, pero esa idea nunca pudo ser ejecutada. O sí fue ejecutada, pero en forma fallida. Y esto derivó en un producto que por momentos fue un sinsentido total. Creo que el fondo se toca en el episodio 7. Parece que el episodio 7 de esta serie, el de la semana pasada, fue un momento de lo más flojo, rozando lo vergonzoso que yo recuerde haber visto de un producto de Star Wars. Y este capítulo 8 tenía la misión de cerrar todas esas historias. Un capítulo que, la verdad, ha dejado, por lo menos para mí, como lo más sobresaliente a modo de impacto, la presencia de Dark Plagueis, finalmente, ¿no? Hemos visto qué es lo que ha pasado con todos los personajes, qué ha pasado con Oya, que se terminó pasando al lado oscuro y de alguna forma se ha transformado en el acólito o en la acólita de Kimir, y esa historia de ellos dos puede seguir siendo contada. Y por otro lado, una Mae que ha sufrido el borrado de memoria por parte de Kimir, aún siendo detenida por los Jedis. No hay en su registro mental nada que pueda aportar para presentar pruebas ante el Senado Galáctico. Algo que deja a Vermestra como una Jedi eh, que no termina de cumplir lo que se supone que un Jedi debe ser, ¿no? Y que me parece que de alguna forma nos muestra eh, la idea de la orden o de una parte de la orden de no querer contar determinadas situaciones al Alto Consejo porque políticamente ese Alto Consejo está obligado a rendirle cuentas al Senado. Algo que eventualmente Bermestra hace, porque vemos sobre el final que ella presenta un informe a un grupo de senadores. No estamos en la sala del Senado habitual, pero ese grupo de senadores tal vez representan a los líderes más importantes de lo que es el emblema de la República Galáctica, en este caso ambientada cronológicamente en la Alta República. Jedis que han padecido una carga, muertes que han sido la conclusión de esa pesada carga o de esos pecados que los Jedis han cargado sobre sus hombros después de lo que pasó en Brendog hace 16 años. El último de ellos que vemos en morir es el Maestro Sol, un personaje que fue de lo mejor en los primeros episodios, pero que se fue derrumbando totalmente y que fue nerfeado y que terminó siendo un verdadero estúpido. Y una Orden Jedi que en general, siendo Alta República, aún en el periodo final de la Alta República, me parece que ha sido mostrada bastante similar a lo que hemos visto en episodio 1. Más allá de las túnicas que sí son diferentes,
no he notado mucha diferencia entre Alta República y lo que vemos en episodio 1, cuando aún estando en la etapa final de la Alta República y ya tal vez en este periodo empezando a parecerse más a lo que vimos en episodio 1, aunque falta poco menos de un siglo para que esto pase, entre 68 y 70 años, me parece que no han sabido mostrar la diferencia de época entre una orden de este periodo y la orden de la época de la República y de las precuelas. ¿Qué significa la presencia de Plagueis? Yo he dicho en la reseña, y fue un momento que a mí sí me hizo gritarle a la pantalla, porque uno de los grandes miedos míos era la forma en que podían llegar a representar a Plagueis. No porque la presencia de Plagueis a modo de cameo le haya dado un plus al capítulo, porque sinceramente, tanto la aparición de Yoda al final, cuando Bermestra pide audiencia para poder hablar con él, lo vemos apenas de espalda, como el cameo de Plagueis. Tanto Plagueis como Yoda son cameos. Pero hay cameos y cameos. Hay cameos que tienen diálogo, que aportan intelectualmente algo, y hay cameos que aparecen ahí simplemente, que no modifican mucho, en realidad, o no hacen la diferencia en lo que tiene que ver con el desarrollo del capítulo. Sí nos confirman que Plagueis está, sí nos confirman que este planeta que no tiene nombre, pero que uno teoriza por todo lo que han plantado y por tener un yacimiento de cortosis, seguramente pueda llegar a ser Vandermeek o algún planeta inspirado en ese mundo del viejo universo expandido, donde entre paréntesis se debería encontrar la tumba también de Tenebrus, que era maestro de Plagueis. Tampoco sabemos si Plagueis en este periodo es aprendiz, pero ¿qué hace este Moon en este lugar? ¿Qué hace este Sith escondido? ¿Tiene que ver con Kimir? ¿Está presente ahí sin que Kimir lo sepa? ¿Los está espiando? ¿Lo está espiando a él? ¿O es el que le está enseñando a Kimir? Bueno, son muchas preguntas que la serie no ha sabido responder. Por eso hablo de un cameo que a mí particularmente me dio satisfacción porque me dejó mucho más tranquilo el hecho de que no hayan inventado algo de ponerle plays a cualquier otro personaje, lo cual para mí hubiese sido terrible, porque si bien entiendo que la novela de Luceno nos describe la raza, Moon, y nos describe quién es Plagueis y lo que ha hecho Plagueis, no deja de ser parte de Legends. Del canon oficial solo teníamos de él un nombre y un relato. El relato de Palpatine a Anakin. Esto yo ya lo he mencionado varias veces, pero el hecho de que lo hayan mostrado aún sin nombrarlo, todo indica de que es él. Es decir, creo que no se necesitan mayores explicaciones. Y a mí particularmente estéticamente me encantó lo que vi. Me encantó cómo lo muestran, ¿no? Por lo menos su estética. Me parece que era lo que yo quería ver de él y que se mantenga en el canon aquello que Luceno había descrito en las novelas. Después hay toda una historia atrás del personaje, que obviamente la serie no ha explorado, pero este mero cameo, al menos a mí, me dejó tranquilo en ese sentido. Tal vez para poder desarrollar al personaje más adelante, en otro producto, quizás, ¿no? Yo sinceramente no le volvería a dar a esta showrunner y a estos productores algo de Star Wars, porque a mí la verdad no me ha gustado lo que han hecho y no me han gustado la forma en que lo han tratado, la forma en que lo han manejado, que lo han contado. Me ha parecido un retroceso enorme, enorme en lo que hemos venido viendo, que no ha sido tampoco algo espectacular, cada producto es diferente, pero acá me parece que se han cometido muchísimos errores. Jamás se explicó, pese a ser interesante, el concepto de crear vida a través de la fuerza y dividir en dos esa conciencia, cómo lo han hecho. No hay mayores explicaciones de lo que pasó. Toda esta situación de Brendo, yo lo dije, fue fallida. Toda esa construcción que nos habían hecho de algo gravísimo que había pasado, no me pareció tal, yo esto lo he mencionado, y sí nos han mostrado algo que se ha insertado en el nuevo canon, o al menos desde que Disney ha comprado la franquicia, y es el hecho del sangrado de los cristales Kyber, ¿no? El sangrado de los cristales Kyber y cómo Oya se pasa al enterarse que Sol fue responsable de la muerte de su madre rápidamente al lado oscuro. Cosa que yo cuestiono en gran parte, no porque no pueda hacerlo, sino porque me parece que le ha faltado construcción al personaje para llegar a ese punto. A ver, no es porque no pueda pasarse ante una determinada situación por la angustia que siente al lado oscuro, pero de ahí a corromper rápidamente un cristal Kyber, me parece todo con calzador y me parece todo rápido y me parece que son cosas que quieren mostrar
pero que están todas metidas a la fuerza. Que la espada cambie de color de azul a carmesí inmediatamente. No sé si esto se ha mostrado en algún libro o en algún cómic, que cambie estando encendida, eso yo la verdad que no lo sé. Y por otro lado, entiendo que lo que han mostrado de Oya pasándose al lado oscuro, a mí particularmente me hizo acordar mucho la forma en que Anakin se pasa al lado oscuro en episodio 3. Algo que yo siempre critiqué de esa película y que fue demasiado rápido y que hizo que él, más allá de tener una construcción en la película anterior, primero por la separación con su madre, después la muerte de ella y todas las cosas y los celos que empezó a experimentar Anakin hacia Padme, fueron sentimientos que lo fueron corrompiendo y que lo fueron llevando. Pero siempre me dio esa sensación de que fue muy apresurado, muy rápido. Diego Paredes, amigo y colaborador del canal, me hizo acordar algo, que hay escenas de episodio 3 que no quedaron en el corte final de la película, en donde se construía un poco mejor el pasaje de Anakin hacia el lado oscuro, ¿no? Donde él sentía celos de Obi-Wan con Padme, como que podían llegar teniendo una relación, como que podían estar teniendo una relación ellos a sus espaldas, y después sí, él se termina pasando definitivamente al lado oscuro. Me parece que lo de Oya fue muy apresurado y creo que en una serie es imperdonable, porque una serie ha tenido 8 episodios para poder explicarnos una caída de alguien hacia la oscuridad. Y yo no lo noté en Oya. Sí noté a alguien que tuvo un pasado turbulento, que se fue de la Orden Jedi o fue expulsada de la Orden Jedi, que padeció algo muy grave en su planeta natal, pero no creo que sea suficiente, o por lo menos no ha sido sólidamente explicado en la serie como para poder llegar al último capítulo y que le den el último empujoncito enterándose de que fue solo el que mató a su madre, y ahí sí ella definitivamente dar ese salto para pasarse al lado oscuro. Y esto creo que también tiene que ver con algo que a mí me ha pasado con Amanda Sternberg, y es que no he empatizado nunca con el personaje que ha caracterizado ella, o los dos personajes que ha caracterizado. Me parece que ha sido una actuación mala, una mala actuación. Yo no sé si ella es una mala actriz, la verdad es que no la he visto actuar en otros productos, solamente puedo opinar sobre esta serie que he visto y su caracterización no me ha gustado. Ha tenido cero expresividad, ha sido alguien que no ha transmitido nada en ninguno de los dos personajes que ha hecho. Tal vez este último episodio ha tenido un poco más de emoción, pero es muy sutil, es muy leve, ¿no? He notado un personaje muy apático y que a mí no me ha transmitido nada. Y algo que también he dicho en otros videos, y es que, a excepción de determinados momentos, no me creí lo que nos contaron en la serie. No me lo creí. Y esto me parece que es lo peor que puede pasar, no creerse lo que te están contando en una historia, aun si es una historia de fantasía, que tiene sus propias reglas. Yo he puesto varios ejemplos ya en otros videos, he hablado de pronto de House of the Dragon o de The Voice o de otras películas, en donde uno tiene reglas, donde hay reglas de ese lore o de esa franquicia, y están tan bien contadas que uno se cree cualquier cosa que le ponen delante. No me pasó con este producto. La presencia de Plagueis y de Yoda decoran un poquito, pero no hacen que este producto tenga un cierre acorde con lo que uno espera de la marca Star Wars. Y esto es así. ¿Ha cerrado la mayoría de las historias? Sí. Ha muerto Sol, Permestra ha sido expuesta de alguna forma, ha tenido que ir a hablar, ha tenido que ir a exponer también al Senado lo que ocurrió en Brendok, ha tenido que ir a hablar con el maestro Yoda para contarle a él personalmente lo que ha ocurrido al final. Todo esto obviamente a modo de escenas que duran no más de 5 minutos o meros cameos, que lo único que hacen es decorar un poquito, pero que no terminan de salvar a este producto. ¿Se puede decir que uno pudo disfrutar tal o cual capítulo? Sí, la serie puede ser deficiente, pero dentro de los 8 capítulos yo me puedo sentar acá y les puedo decir, para mí los 2 capítulos que más se han destacado han sido el 5 y han sido este último episodio, porque han tenido han tenido batallas, ha habido peleas que a mí me entretuvieron, pero nunca en su totalidad. Siempre tuve un gran problema con el arco de las gemelas. No, es algo que no he podido
con lo que no he podido empatizar y algo que la serie no ha sabido contarnos, o lo ha querido contar y lo ha contado mal, y aún teniendo algunos momentos interesantes, como por ejemplo la pelea del capítulo 5 que a mí me pareció por momentos muy buena, no termina de coronar un capítulo correcto y equilibrado en toda su totalidad, ¿no? Y ni que hablar del resto de los episodios que fueron muy lentos y que la verdad se desperdició la oportunidad de poder hacer algo con una hoja en blanco. Porque este periodo permitía hacer eso, tener una hoja en blanco. Acá no está la carga de los Skywalker, no hay personajes que ya tienen una historia que uno tiene que respetar. A excepción de Vermestra, todos eran personajes nuevos. Entonces, se podía haber construido algo mucho más sólido, eh, mucho más acorde con el presupuesto que la serie tuvo. Esta serie ha costado 180 millones de dólares. Y si no me equivoco, House of the Dragon ronda los 200, para que vean que son presupuestos similares y el resultado es totalmente opuesto. Visualmente, más allá de que este capítulo creo que visualmente ha sido, me parece que de los mejores, y se han guardado eso para este último capítulo, para mí no termina de salvar y sostener una serie que lamentablemente ha sido fallida. Y miren que había personajes y situaciones para poder enriquecer mucho más el lore de Star Wars. Creo que Kimi en general fue un buen punto dentro de lo que han mostrado a mí, esta dualidad que él tiene cuando pelea, que parece feroz y que parece diabólico, a cuando no está con el casco puesto, me pareció interesante. Alguien con quien se puede hablar, que puede reflexionar, bastante más tranquilo, bastante más sereno, ¿no? Hay como una bipolaridad en muchos de los personajes. Entre Mae y Oya, ni hablar, porque se aman a los 2 minutos y a la media hora se quieren asesinar y se quieren matar. Habla de una bipolaridad enorme. Pero aún con eso me parece que no es suficiente. Ni con los cameos del final, que a mí particularmente me gustaron, especialmente el de Plagueis, pero el de Plagueis yo lo celebro porque han respetado lo que yo había leído del personaje en la novela de Luceno. Y mi miedo más grande, y miren a lo que me llevó la serie, es pensar que podía ser Kimir o que podía ser cualquiera de las gemelas a quien le pongan el mote de Plagueis. Porque como no se conocía, al menos en el canon oficial, la raza, y solo teníamos un nombre, yo llegué a pensar ya cualquier cosa a lo largo de lo que pasaba. Eso a mí particularmente me dejó tranquilo, pero lamentablemente el producto no ha estado a la altura y ha sido fallido en su totalidad. Aún con un episodio 8 que ha tenido algunas cosas interesantes, que lo puedo poner entre dos de los mejores episodios, pero que, insisto, es insuficiente para una marca como Star Wars, y yo haciendo un repaso mental de todos los productos que hemos visto hasta ahora y más allá de las referencias que ha habido y los guiños al viejo universo expandido que la showrunner ha traído, me parece que han sido insuficientes y pone en mi ranking personal, todo esto no deja de ser mi opinión, deja esta serie en una de las posiciones más bajas desde que tenemos productos para el streaming live action de Star Wars. Me encantaría que comenten si coinciden conmigo o no, qué piensan con respecto a esto. ¿Tiene futuro esta serie? ¿Creen que puede llegar a tener una segunda temporada? ¿Qué puede llegar a pasar con algunos de los personajes que nos han mostrado? ¿Son potables para que esas historias se cuenten tal vez con otros productores y otra directora u otro director contando sus historias? Básicamente me refiero a Plagueis. Creo que Plagueis tiene potencial para tener su propia historia. Se lo dejo a ustedes. Llenen la caja de comentarios, me interesa muchísimo lo que tienen para decir. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, que es totalmente gratuito, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Que la fuerza los acompañe.